Bienvenidos de nuevo, amigas y amigos del misterio. Acercaros un poco más, bajad las luces si podéis, y si no, intentad que no haya ruido a vuestro alrededor. Solamente nuestras voces, solamente este relato que os tengo preparado. Hoy no os voy a contar algo que me hayan contado. No les voy a narrar una leyenda urbana o un cuerpo popular. Hoy vamos a hablar de un lugar que existe, que respiró miedo, que fue testigo de un terror que traspasó sus muros. Y no solo eso, vamos a adentrarnos en algo que se grabó, que se escuchó, que puso los pelos de punta a quienes lo vivieron. Porque hoy hablaremos de un hostal con un nombre cualquiera, de esos que ves en cualquier carretera, pero que guardaba dentro un secreto que os va a dejar sin aliento. Un secreto que, si no me creéis, podréis sentirlo por vosotros mismos. Si alguna vez has sentido un escalofrío sin razón, si alguna vez el pelo se te ha erizado cuando no había ni una pizca de aire, entonces esto es para ti. Si alguna vez has dormido solo y has tenido la extraña sensación de que no estabas en soledad, sabes de qué hablo. El miedo no siempre llega con un grito o una imagen horrible. A veces el miedo más puro es ese que se cuela por debajo de la puerta, ese que te susurra al oído cuando todo está en silencio, ese que te hace dudar de lo que tus propios ojos ven. Y créeme, hoy vamos a sumergirnos en ese tipo de miedo. Vamos a viajar en el tiempo, a una época no tan lejana, los años 80. Imagina una España que empieza a abrirse, a respirar aires nuevos, pero que seguía anclada en ciertas tradiciones, en ciertas creencias. Una España donde los pueblos pequeños o los barrios a las afueras de las grandes ciudades guardaban secretos y supersticiones. Esos años 80, en Málaga, una ciudad vibrante, llena de luz, de sol, de gente que vive la vida con pasión. Pero, como en toda ciudad, por muy soleada que sea, siempre, siempre, siempre hay sombras. Siempre hay rincones donde lo inexplicable se manifiesta. Y en un barrio discreto de Málaga, lejos del bullicio de la costa, se alzaba un edificio, un hostal. Un hostal que por fuera parecía normal, con su letrero modesto. Sus ventanas quedaban a una calle cualquiera. Era el hostal El Cónsul. Un nombre que no dice nada, ¿verdad? No suena a nada especial. Sin embargo, detrás de esas paredes, en esas habitaciones que acogían a viajeros cansados, se desató una tormenta de lo desconocido. Una tormenta que no trajo lluvia ni viento, sino terror puro, sin disfraz. Los primeros indicios llegaron de forma sutil, como siempre empieza el verdadero misterio. Pequeñas cosas, un cuadro que se torcía solo, un grifo que goteaba sin que nadie lo abriera, ruidos extraños por la noche, como si alguien arrastrara muebles en la habitación de al lado, pero sabías que estaba vacía. ¿Casualidades? ¿El cansancio de los dueños? ¿La imaginación de los huéspedes? Eso es lo que pensaban al principio. Todos lo pensamos, hasta que las casualidades se convierten en un patrón, hasta que los pequeños ruidos se hacen más fuertes, hasta que la sensación de estar solo se transforma en la certeza de que no lo estás. Y eso fue lo que pasó en el Cónsul. Los dueños, una pareja, empezaron a notar que algo no andaba bien. Primero fueron las quejas de los huéspedes, que si había algo en la habitación, que si sentían una presencia, que si los colchones se movían solos. Sí, han oído bien, colchones, como si una fuerza invisible con un aire inexplicable los levantara y los arrastrara por la habitación. Imaginaros el susto. Estar durmiendo plácidamente y de repente sentir como el colchón se sacude, cómo se desliza por el suelo, como si alguien o algo lo estuviera empujando con violencia. Eso no es casualidad, eso no es imaginación, eso es terror en estado puro. Pero la cosa no paró ahí. La energía en ese hostal empezó a volverse eléctrica, literalmente. Las bombillas explotaban sin razón, dejando a oscuras las habitaciones en los momentos más inesperados. Y no hablo de una bombilla fundida por el uso, no. Hablo de una explosión, de cristales saltando por los aires, como si una descarga de energía brutal se liberara de la nada. Los aparatos eléctricos, los televisores, las radios se encendían y apagaban solos, cambiando de canal, subiendo el volumen a niveles ensordecedores. El caos, queridos seguidores, se estaba apoderando del hostal. Y luego llegaron
las apariciones. No eran sombras que se movían por el rabillo del ojo, eran formas, siluetas, a veces incluso figuras más definidas que se materializaban en los pasillos, en las habitaciones vacías, en los reflejos de los espejos. Los dueños, que al principio intentaban dar explicaciones lógicas a todo, que achacaban lo que pasaba al cansancio, al estrés, empezaron a sentir un miedo que les carcomía por dentro, un miedo que no te deja dormir, un miedo que te hace mirar por encima del hombro cada paso, un miedo que te congela la sangre. La situación se hizo insostenible. Los huéspedes huían despavoridos, dejando las habitaciones a medio pagar sin importarles el dinero. Preferían perder ese dinero que pasar una noche más en ese lugar. Los que se atrevían a quedarse, los que llegaban nuevos y no sabían lo que pasaba, no tardaban en salir corriendo con el rostro desencajado por el pánico. El negocio del hostal se estaba yendo a pique, pero eso era lo de menos. Lo demás, lo verdaderamente importante, era el miedo que sentían. La desesperación. Sentían que no estaban solos, que algo maligno se había apoderado de su hogar, de su medio de vida. Y así fue como, tras meses de pesadilla, de noches sin dormir, de sobresaltos constantes, el dueño tomó una decisión drástica. Había agotado todas las explicaciones racionales, había intentado arreglar los aparatos, había revisado la instalación eléctrica 1000 veces. Nada funcionaba. Los fenómenos seguían, cada vez más violentos, cada vez más aterradores. Solo quedaba una opción, la única que le parecía plausible en ese momento. Por muy inverosímil que pudiera sonar, había que pedir ayuda a la iglesia. Y aquí es donde la historia toma un giro que os va a dejar pensando, porque pedir ayuda a la iglesia en este tipo de situaciones no es algo que se haga a la ligera, no es una llamada a un amigo, es una confesión de desesperación, una admisión de que lo que se vive va más allá de lo terrenal. El dueño del hostal, el cónsul, se puso en contacto con la diócesis, explicó lo que estaba pasando con voz temblorosa, con el miedo tatuado en el rostro, y sorprendentemente, la iglesia lo tomó en serio. No lo despidieron con una sonrisa, no le dijeron que se tomara unas vacaciones, enviaron a alguien. Y no enviaron a una ni a dos personas, enviaron a varios curas, hombres de fe, supuestamente preparados para enfrentar lo que sea, armados con sus oraciones, con sus ritos, con su conocimiento de lo sagrado. Curas que habían pasado por seminarios, que habían estudiado teología, que habían sido entrenados para lidiar con el sufrimiento humano, y sí, con lo que se escapa a nuestra comprensión. Pero lo que encontraron en el hostal el cónsul, eso amigos, fue diferente. Recordad lo que os digo, quedaros conmigo hasta el final porque esto va a cambiar mucho vuestra forma de ver el mundo. Las historias que nos cuentan, las leyendas que nos susurran, a veces tienen una base de realidad tan sólida que nos hace dudar de todo. Y lo que pasó con esos curas en el hostal El Cónsul es una de esas bases. Los curas llegaron, con sus ropas clericales, con sus cruces, con sus libros de oraciones. Entraron en el hostal, un lugar que por fuera seguía pareciendo inofensivo, pero por dentro el aire estaba cargado, denso, se sentía la presencia, una presencia fría, opresiva. Los curas empezaron a recorrer las habitaciones, a rezar, a intentar entender lo que estaba pasando. ¿Y lo que pasó? Lo que sucedió en ese hostal dejó una marca imborrable en ellos. Imaginaron la escena. Hombres de fe, acostumbrados a situaciones difíciles, pero no a esto. Intentaban llevar a cabo sus ritos, sus oraciones, pero el ambiente se resistía. Las luces parpadeaban, las puertas se abrían y se cerraban con violencia. El frío se hacía cada vez más intenso a pesar del calor de Málaga, y las voces que no venían de ningún sitio, que se escuchaban en el aire, susurrando, gritando, burlándose. Y aquí viene el clímax, el momento que lo cambió todo. Uno de los curas, un hombre mayor, de gran experiencia, estaba en una de las habitaciones más afectadas, la que se decía que era el epicentro de los fenómenos. Estaba rezando, con los ojos cerrados, concentrado. Y de repente, de la nada, un grito desgarrador que heló la sangre de todos los presentes, el grito de terror puro. El cura abrió los ojos, su rostro descompuesto, y antes de que nadie pudiera reaccionar, salió corriendo de la habitación, no caminando, no con paso apresurado, corriendo, desesperado, como si el mismísimo infierno lo persiguiera.
Y no fue el único. Otro cura que estaba en el pasillo presenció la escena y también salió despavorido. Uno a uno, los hombres de fe, los que supuestamente estaban allí para combatir el mal, sucumbieron al pánico. No pudieron soportarlo. La fuerza, la maldad, la intensidad de lo que se manifestaba en ese hostal fue tal que su fe, su preparación, no fueron suficientes. Salieron corriendo sin mirar atrás, sin dar explicaciones, dejando al dueño del hostal solo, con su terror y la certeza de que no había solución. ¿Y qué vieron? ¿Qué fue lo que sintieron? Eso es algo que solo ellos saben y que seguramente nunca contarán. Pero la imagen de hombres de Dios huyendo de un lugar por el puro terror es algo que te hace cuestionar todo lo que crees saber sobre la realidad. Es un testimonio mudo, pero elocuente, de la magnitud del horror que se vivía en el Estoril, en el hostal El Cónsul. Y si todo esto os parece ya de por sí escalofriante, esperad un poquito, porque esto es solo el principio. Recordad que os dije que os iba a hablar de algo que se grabó, pues preparaos, porque la historia del hostal El Cónsul no solo se basa en testimonios, en lo que la gente vio o sintió, hay algo más, algo que se puede escuchar. En medio de todo este caos, en medio de todo este miedo, en medio de la desesperación de los dueños, hubo un momento en que alguien, no se sabe si un parapsicólogo aficionado o un periodista curioso, decidió intentar grabar lo que pasaba. Así que colocó una grabadora, de esas antiguas, de las de cassette, en una de las habitaciones donde los fenómenos eran más intensos. La dejó allí, funcionando, esperando captar algo, cualquier cosa. Y lo hizo. Lo que se grabó en ese cassette es algo que ha puesto los pelos de punta a cualquiera que lo haya escuchado. No es un ruido de fondo, no es una interferencia, no es una casualidad, es una voz. Una voz que, según los que la han analizado, no pertenece a nadie presente, no tiene explicación lógica, y lo que esa voz dice, lo que esa voz susurra, es de una maldad, de una amenaza tan directa que te congela la sangre. Imagina escuchar esto, de una grabadora en medio de la noche, en un lugar donde el terror se ha adueñado de cada rincón, una voz que emerge de la nada, con una claridad inquietante, con una intención escalofriante. La voz, queridos seguidores, la voz que se escuchó, que se grabó, decía esto: me voy a llevar a uno de vosotros. Sí, lo habéis oído bien. Me voy a llevar a uno de vosotros. Una amenaza directa, una declaración de intenciones. No era un lamento, no era un gemido, era una sentencia. Una voz que no se sabe de dónde viene, que no tiene cuerpo, que no tiene rostro, pero que te mira directamente a los ojos y te dice que va a hacerte daño, que va a llevarse a alguien. Esa grabación, ese testimonio sonoro de lo inexplicable, fue la gota que colmó el vaso. Fue la prueba irrefutable para los que la escucharon de que lo que se vivía en el hostal El Cónsul no era producto de la imaginación ni de la mala suerte. Era algo más, algo oscuro, algo que quería hacer daño. La historia del hostal El Cónsul es un recordatorio de que el miedo, el terror, el misterio no siempre son solo cuentos. A veces la realidad supera con creces la ficción. A veces hay lugares donde la oscuridad se aferra, donde lo que no entendemos se manifiesta de las formas más brutales. Y lo más inquietante es que aunque los años pasen, aunque el hostal ya no sea lo mismo, la historia sigue viva, el eco de esa voz, la imagen de esos curas huyendo, la sensación de que algo maligno se apoderó de ese lugar. Todo eso sigue ahí. Y aquí, mis amigos, llegamos a un punto importante. ¿Qué hacemos con estas historias? ¿Las ignoramos? ¿Las desechamos como meras fantasías? ¿O por el contrario, nos permitimos sentir ese escalofrío, esa duda, esa inquietud que nos provocan? Porque al final, estas historias, como las del hostal El Cónsul, nos invitan a pensar sobre lo que hay más allá de nuestra comprensión. Nos invitan a abrir la mente y a cuestionar la realidad que creemos conocer. El miedo, bien llevado, puede ser una herramienta poderosa, no para paralizarnos, sino para hacernos más conscientes, más cautelosos, para hacernos ver que el mundo es mucho más complejo de lo que pensamos y que a veces las sombras no son solo la ausencia de luz, sino algo más, algo que se mueve, que respira, que acecha en la oscuridad. Así que después de escuchar esta historia, pensad en los colchones que se mueven solos, en las luces que explotan, en las apariciones, en los curas que huyen despavoridos y en esa voz que dijo: me voy a llevar a uno de vosotros. ¿Sentís el escalofrío? ¿Sentís la inquietud?
Esa es la clave, esa es la chispa, porque el misterio, el verdadero misterio, no es algo que se resuelve, sino algo que se siente y que nos hace preguntarnos, ¿y si fuera verdad? Si os ha gustado esta inmersión en el terror, si habéis sentido esa tensión, si habéis notado el miedo a flor de piel, entonces ya sabéis lo que tenéis que hacer. Quedaros conmigo, suscribiros, darle a me gusta, porque el misterio, amigos míos, no ha hecho más que empezar. Y os aseguro que tengo muchas más historias que contaros, muchas más sombras que desvelar y muchos más escalofríos que compartir con vosotros. Nos vemos en la próxima.